De la gloria a la soledad. La mujer que un día fue llamada la reina de la música ranchera, hoy vive una vida que pocos imaginan y que muchos preferirían no ver. ¿Qué pasó con la mujer que un día llenó escenarios y tuvo amores con dos de los hombres más famosos y polémicos de la música mexicana? Beatriz Adriana, con apenas 20 años, ya era un fenómeno en los palenques. Su estilo, cargado de fuerza, sensibilidad y un timbre que parecía combinar dulzura con desgarro, la colocó rápidamente en el corazón del público. No era solo una cantante, era un huracán en el escenario. Tenía la capacidad de estremecer a un público entero con una sola nota prolongada, con un grito que parecía salir del alma. En los años 80, cuando la música ranchera parecía perder terreno ante el pop y las baladas románticas, Beatriz Adriana se convirtió en la esperanza femenina del género. Sus discos empezaron a sonar en radios de todo el país, y no había jaripeo, feria o festival en el que no corearan sus canciones. La prensa la llegó a nombrar la heredera de Lola Beltrán, un título que pocos podían cargar sin quebrarse bajo el peso de la comparación. Lo más llamativo era su imagen. Beatriz Adriana no era la típica cantante de rancheras con un estilo sobrio y recatado, no. Ella combinaba los vestidos típicos con un toque de modernidad y sensualidad. Su belleza no pasaba desapercibida. Cabello largo y abundante, ojos intensos y una sonrisa que escondía cierta melancolía. Muchos decían que verla en el escenario era como presenciar una tormenta, arrasadora, apasionada e imposible de ignorar. Pero lo que más atrapaba era su interpretación desgarrada del amor y el desamor. Cuando cantaba, parecía estar contándole al público su propia vida, confesando heridas que aún sangraban. Esa conexión íntima hizo que se ganara una base de seguidores leales. Muchos de ellos mujeres que veían en ella un espejo de sus propias luchas sentimentales. En una época en que las voces femeninas eran escasas en la música ranchera, Beatriz Adriana no solo ocupó un lugar, lo conquistó a la fuerza. Se convirtió en una de las cantantes más escuchadas en las estaciones de radio mexicanas, y sus giras llegaban a abarrotar plazas y auditorios. Incluso se decía que había ocasiones en que, sin importar si antes había cantado Vicente Fernández o Antonio Aguilar, el público pedía que Beatriz regresara al escenario para cerrar con broche de oro. El fenómeno era tan fuerte que varios críticos llegaron a decir que si ella hubiera nacido en Estados Unidos, habría sido la Dolly Parton mexicana, porque tenía todo para conquistar un mercado internacional. Y lo cierto es que, con su voz potente, su carácter indomable y su presencia escénica, parecía destinada a ser eterna. Beatriz Adriana representaba la esperanza de que las mujeres podían pararse frente a un mariachi y, sin necesidad de ceder espacio, apropiarse del escenario. Ella no pedía permiso, se imponía, y en esa época eso la hizo única, valiente y fascinante. Sin embargo, como toda historia de gloria en el mundo de la música, la luz que más brilla suele ser también la que más rápido se apaga. Y lo que nadie imaginaba en esos años de esplendor era que aquella voz que conquistaba multitudes algún día sería recordada con un dejo de tristeza y nostalgia, como si hubiera sido una estrella fugaz en el firmamento de la ranchera. En la vida de toda estrella hay un capítulo que lo cambia todo. Para Beatriz Adriana, ese capítulo tuvo nombre y apellido: Marco Antonio Solís, el Buki. El encuentro de ambos parecía escrito por el destino, una de esas historias que solo se cuentan en canciones y que, sin embargo, terminaron teñidas de lágrimas y escándalos. A principios de los años 80, Marco Antonio ya era un ídolo juvenil. Con su melena larga, su estilo bohemio y su talento inigualable para componer, era considerado un poeta de la música popular. Beatriz, por su parte, era la joven promesa de la canción ranchera, con una belleza arrolladora y una voz que estremecía. Cuando se cruzaron, fue como juntar fuego con gasolina. La chispa fue instantánea. La relación comenzó con la fuerza de un torbellino. Juntos eran la pareja de moda, la envidia del espectáculo, los protagonistas de una historia que parecía sacada de una telenovela de Televisa.
Él, el hombre que todas deseaban. Ella, la mujer que todos admiraban. Y por un tiempo, parecieron tenerlo todo: amor, éxito y juventud. Pero lo que al principio era pasión, pronto se convirtió en tormenta. Marco Antonio, genio creativo pero también mujeriego empedernido, arrastraba la fama de ser incapaz de resistirse a los aplausos femeninos. A Beatriz Adriana no le faltaban pretendientes, pero lo que la desgarraba era ver cómo el hombre que amaba coqueteaba sin disimulo con otras, como si su relación fuera apenas un detalle en su vida artística. Los celos comenzaron a carcomer la relación. Testigos cercanos aseguran que las discusiones eran constantes, que entre bambalinas los gritos sustituían a las caricias. Ella exigía respeto, él pedía comprensión. Y aunque la pasión los volvía a unir una y otra vez, el desgaste era evidente. La prensa de la época alimentaba el morbo. Hablaban de infidelidades, de desplantes públicos, de reconciliaciones apasionadas que terminaban en rupturas aún más sonadas. Era una relación volcánica, imposible de sostener sin que alguien terminara herido. El punto de quiebre llegó cuando Beatriz descubrió que Marco Antonio ya no solo coqueteaba, sino que mantenía romances paralelos. Algunos rumores señalaban que ella lo enfrentó directamente en camerinos, llorando y exigiendo explicaciones, mientras él guardaba silencio, refugiándose en su fama y en sus giras interminables. La ruptura fue inevitable y devastadora. Beatriz Adriana, que había apostado todo a ese amor, se encontró con el corazón roto y con una carrera que empezaba a resentir el golpe emocional. La gente notaba la tristeza en su voz, como si cada canción se convirtiera en un grito desesperado. Para muchos, fue esa misma herida la que la volvió aún más intensa en el escenario. Mientras tanto, Marco Antonio siguió ascendiendo, transformándose en el gran Buki que llenaba estadios y conquistaba al mundo con su poesía romántica. Para ella, en cambio, la separación dejó una huella imborrable. Nunca fue solo un amor perdido. Fue el inicio de una cadena de tragedias que marcarían su vida para siempre. Con los años, Beatriz Adriana nunca ocultó que esa relación la marcó. Y aunque jamás entró en detalles escandalosos, bastaba con escucharla cantar para intuir que cada verso de desamor tenía un destinatario muy claro. El público lo sabía, la prensa lo intuía. Aquella mujer seguía arrastrando la sombra de un hombre que la había amado y destrozado a partes iguales. Ese amor tormentoso con Marco Antonio Solís no fue solo un capítulo en su vida. Fue la herida que jamás cerró, el recuerdo que aún a sus casi 70 años parece perseguirla como un fantasma del que no puede escapar. Cuando una historia de amor termina, lo normal es que el tiempo borre cicatrices y los recuerdos se conviertan en simples anécdotas. Pero para Beatriz Adriana, la ruptura con Marco Antonio Solís nunca fue solo un final. Fue el inicio de un tormento silencioso que la acompañó durante décadas. La diferencia entre ambos, después de separarse, fue tan abismal que resultaba cruel. Él se disparó hacia la fama internacional, mientras ella parecía hundirse en un mar de ausencias. Los 90 fueron testigos de cómo Marco Antonio se consolidaba como el gran Buki, llenando auditorios en Estados Unidos, girando por Latinoamérica y acumulando fortunas con cada disco. Sus canciones, himnos del amor y del desamor, eran coreadas por multitudes. En cambio, Beatriz Adriana se enfrentaba a la dura realidad. Su nombre ya no sonaba con la misma fuerza en las radios, sus giras eran más cortas y el brillo mediático se apagaba poco a poco. Y aunque seguía siendo una mujer talentosa, hermosa y con una voz impresionante, los reflectores se inclinaban cada vez más hacia él. Lo más doloroso era que, incluso cuando trataba de rehacer su vida, el fantasma de Marco Antonio siempre estaba presente. Cada vez que se presentaba en público, los periodistas inevitablemente preguntaban: ¿y qué opina de El Buki? ¿Aún lo recuerda? Era imposible escapar de ese vínculo. Por más que intentara hablar de nuevos proyectos,
Su nombre siempre quedaba atado al de aquel hombre que había marcado su vida y su carrera. La herida no era solo emocional, también era artística. Muchos críticos de la época señalaban que Beatriz Adriana había perdido su brillo justamente después de aquella ruptura, y aunque la realidad era mucho más compleja, pues enfrentaba otros problemas personales y profesionales, el público siempre la veía como la mujer que había amado a El Buki y que nunca pudo recuperarse. Esa sombra se volvió aún más grande porque, mientras ella luchaba por mantenerse vigente, Marco Antonio se transformaba en un mito viviente. Su música aparecía en películas, sus conciertos eran ovacionados, sus discos vendían millones. Y cada uno de esos logros era un recordatorio doloroso para Beatriz. El hombre que una vez la amó, el mismo que la hirió, se convertía en intocable. Hay quienes dicen que, incluso en privado, ella jamás dejó de referirse a él con cierta mezcla de rencor y nostalgia, que hablaba poco, pero cuando lo hacía, era evidente que aún dolía. Y es que, ¿cómo no habría de dolerle? No era solo el amor perdido, sino la comparación constante, el vivir en un espejo donde el reflejo de Marco Antonio siempre brillaba más fuerte. Algunos allegados aseguran que la relación con El Buki dejó en Beatriz Adriana una marca de desconfianza hacia los hombres, que cada nueva relación estaba condenada a compararse con esa primera gran pasión que la consumió, y que, en el fondo, esa sombra la hizo más vulnerable, la dejó expuesta a nuevas tragedias que con el tiempo terminaron golpeándola aún más fuerte. Así, la vida de Beatriz Adriana después de Marco Antonio Solís fue como caminar con un fantasma al lado. Un fantasma brillante, exitoso, inalcanzable, pero también doloroso, porque mientras él seguía escribiendo versos que el mundo entero coreaba, ella se quedaba con la sensación amarga de haber sido apenas una página en el libro de un hombre que nunca dejó de inspirar canciones de amor, pero que a ella solo le dejó canciones de dolor. Esa sombra no se disipó con los años. Aún hoy, cuando se habla de Beatriz Adriana, el nombre de Marco Antonio Solís inevitablemente aparece. Y es esa constante, ese recuerdo que no se borra, lo que ha convertido su historia en una de las más tristes y fascinantes del mundo del espectáculo mexicano. Después de la tormenta con Marco Antonio Solís, muchos pensaron que Beatriz Adriana jamás volvería a confiar en el amor. Sus canciones reflejaban un dolor tan profundo que era imposible no pensar que hablaba directamente desde su experiencia. Y sin embargo, el corazón de una mujer no siempre obedece a la razón. En medio de su lucha por mantenerse en pie, conoció a un hombre que le prometió estabilidad, cariño y, sobre todo, la ilusión de un nuevo comienzo. Ese segundo gran amor apareció en los años 90, cuando Beatriz trataba de reconstruir su vida personal y profesional. Él no tenía el brillo mediático de Marco Antonio, ni la fama internacional, pero sí ofrecía algo que parecía invaluable para ella en ese momento: seguridad y compañía. Con él se mostraba sonriente, más tranquila, incluso esperanzada. Quienes la rodeaban decían que, por fin, Beatriz había encontrado a alguien que le daba paz después de tanta tormenta. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Aquella relación, que al principio fue un refugio, pronto comenzó a mostrar grietas. Había discusiones, diferencias de carácter y una tensión que se volvía cada vez más evidente. Y lo que empezó como un romance prometedor se fue convirtiendo en un campo minado, donde el amor y la desconfianza convivían en un frágil equilibrio. La tragedia llegó de golpe, sin aviso. Una noche, el hombre con el que Beatriz compartía su vida fue víctima de un episodio violento que estremeció no solo a la artista, sino también a todo el país. Su pareja fue asesinada en un hecho rodeado de misterio, sangre y titulares de prensa que parecían sacados de una novela policíaca. La noticia cayó como un rayo sobre Beatriz Adriana, dejándola en shock, destrozada emocionalmente y marcada para siempre. Imagina el cuadro: una mujer que ya había sufrido la humillación pública
de una ruptura con una estrella internacional, ahora enfrentaba un golpe mucho más cruel: la muerte violenta de quien había sido su compañero. Ya no era solo un desamor, era la pérdida total. No había regreso, no había reconciliación, no había segunda oportunidad. La prensa se abalanzó sobre ella como aves de rapiña. Los titulares hablaban de la viuda dolida, de la cantante marcada por la tragedia. En cada entrevista la acosaban con preguntas que abrían aún más la herida. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué pasó esa noche? ¿Cree que se trató de un ajuste de cuentas? Y aunque ella trataba de mantenerse firme, sus ojos decían más que cualquier palabra. Ese episodio la sumió en una tristeza insondable. Muchos amigos cercanos relatan que Beatriz se volvió más retraída, que dejó de confiar en la gente y que se refugió aún más en su música como único escape. Pero ni siquiera el escenario logró sanar esa herida. Cada vez que cantaba un tema de desamor, parecía que estaba llorando por dentro. Su voz, aunque poderosa, cargaba un peso distinto. Ya no era solo la nostalgia de un amor perdido, era la sombra de una tragedia que había marcado su existencia. Este segundo desastre amoroso fue devastador porque no solo le arrebató a un compañero sentimental, sino que le quitó la esperanza de volver a empezar. Si con Marco Antonio Solís había aprendido que el amor podía ser traicionero, con esta segunda relación descubrió que el amor también podía ser mortal. A partir de entonces, Beatriz Adriana dejó de creer en los finales felices. Su vida amorosa se convirtió en un recuerdo de heridas, de pérdidas y de luto. Y en los escenarios, aunque el público la ovacionaba, muchos podían ver la sombra en su mirada, esa tristeza que ya nunca la abandonó. Este segundo desastre fue el golpe que la quebró en lo más profundo. Y aunque siguió adelante, aunque intentó mantener la frente en alto, lo cierto es que jamás volvió a ser la misma mujer. El destino parecía ensañarse con ella. Primero, le arrebató el amor con un hombre vivo que se fue de su lado. Después se lo arrebató con la muerte violenta de otro que prometía cuidarla. En ambos casos, Beatriz Adriana terminó sola, cargando sobre sus hombros un dolor que el tiempo nunca logró borrar. Así, la vida parecía confirmarle lo que ella misma cantaba, que el amor verdadero, en su historia, solo había llegado para convertirse en tragedia. Y lo más cruel estaba aún por llegar: la pérdida de su hijo, la herida más grande que una madre puede soportar. Si el destino ya había castigado duramente a Beatriz Adriana con desamores y tragedias sentimentales, lo que estaba por vivir superaba todo lo imaginable. Porque hay dolores que ni la fama, ni el aplauso, ni la fuerza de una voz prodigiosa pueden resistir. El destino le arrancó lo más sagrado que puede tener una mujer: un hijo. Su hijo, fruto de aquel amor intenso y tormentoso con Marco Antonio Solís, se había convertido en el centro de su mundo. Desde pequeño, Beatriz Adriana lo protegió como a un tesoro, consciente de que su vida estaba marcada por la soledad y los tropiezos amorosos. Él era su motor, su refugio y, en muchos sentidos, su única razón para seguir adelante. En las entrevistas hablaba de él con orgullo, con la ternura de una madre que lo había dado todo para verlo crecer. Pero el destino, cruel e implacable, tenía un capítulo aún más oscuro preparado para ella. En el año 2000, la noticia sacudió no solo a Beatriz, sino a todo México. Su hijo fue brutalmente asesinado. El joven, que apenas estaba construyendo su vida, fue víctima de un ataque que dejó a todos en shock. Las versiones hablaban de un crimen relacionado con la violencia desbordada de aquellos años, de un asesinato que parecía sacado de los titulares más macabros de la prensa roja. Para Beatriz Adriana fue como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Ese hijo que tanto había cuidado, esa vida que representaba su única esperanza, le fue arrebatada en un instante de la forma más cruel e injusta. Quienes estuvieron cerca de ella en esos días aseguran que no había consuelo posible, que sus gritos de dolor retumbaban en las paredes como un eco desgarrador. Una madre puede soportar el abandono de un hombre,
puede sobrevivir a la traición, incluso puede aprender a vivir con soledad, pero perder un hijo, eso la quebró para siempre. La prensa sensacionalista, insensible como siempre, se abalanzó sobre el caso con morbo. Titulares amarillistas hablaban de la madre destrozada, mostrando imágenes de Beatriz con el rostro desfigurado por el llanto. Los reporteros la perseguían en los funerales, buscando arrancarle palabras en medio del dolor más atroz. Y aunque ella trataba de guardar silencio, sus ojos decían más que cualquier declaración. Estaba rota. Ese asesinato fue un antes y un después en su vida. Beatriz Adriana dejó de ser la mujer fuerte que se imponía en el escenario, con vestidos majestuosos y voz poderosa. A partir de entonces, se convirtió en una sobreviviente de la tragedia, alguien que vivía más por inercia que por esperanza. Su mirada se volvió distinta, su sonrisa más escasa, su voz cargada de un peso insoportable. Cada canción de desamor que interpretaba ya no hablaba solo de hombres que se iban, hablaba de la muerte misma, de la pérdida más cruel. Quienes la conocieron de cerca afirman que nunca se recuperó. Podía cantar, podía maquillarse y pararse frente a un público, pero en el fondo, Beatriz ya no estaba ahí. La mujer que había conquistado escenarios con la fuerza de su voz había quedado atrapada en aquel día, en aquel momento en que le arrebataron a su hijo. Ese dolor la acompañó siempre, y con los años, lejos de suavizarse, se transformó en un recuerdo constante que alimentaba su tristeza. Porque mientras otros artistas seguían celebrando triunfos, ella vivía atrapada en la peor derrota que una madre puede enfrentar, la de no poder proteger lo que más amaba. El asesinato de su hijo no solo fue una tragedia personal, fue también la sentencia de su carrera. Ya no tenía fuerzas para pelear, ni para competir en un mundo artístico que exige brillo y alegría. Su voz seguía siendo fuerte, pero detrás de cada nota había un vacío imposible de llenar. Y el público lo percibía. Cada presentación era un acto de valentía, pero también un recordatorio del dolor que la consumía. Aquel crimen quedó grabado como la herida más grande en la vida de Beatriz Adriana. Una herida que nunca cerró, que la marcó como mujer, como madre y como artista. Si antes había perdido amores y oportunidades, ahora había perdido la razón misma de su existencia. Con esa tragedia, Beatriz dejó de creer en el destino, en el amor y hasta en los escenarios, porque no hay mayor crueldad que la de arrebatarle a una madre lo que más ama. Y desde entonces, lo que le quedó fue solo una vida en sombras, con el eco de su voz como único testimonio de lo que alguna vez fue. La mujer que lo tenía todo y que poco a poco lo perdió todo. Beatriz Adriana alguna vez fue sinónimo de grandeza. Su nombre aparecía en carteles luminosos, en programas de televisión, en los titulares de las revistas más vendidas del país. Era la mujer que podía llenar un palenque con solo anunciar su presencia, la que levantaba aplausos frenéticos antes incluso de cantar la primera nota. Sus vestidos brillaban bajo las luces del escenario y su voz poderosa hacía temblar las paredes de cualquier recinto. Pero el tiempo es cruel con las estrellas, y en el caso de Beatriz fue despiadado. Después de tantas tragedias personales, los amores fallidos, la pérdida de su pareja, el asesinato de su hijo, su relación con los escenarios ya no fue la misma. Subirse a cantar se convirtió en una carga emocional insoportable. Lo que antes era gloria, ahora era un recordatorio de lo que había perdido. El público, siempre exigente y volátil, empezó a olvidar su nombre. Las nuevas generaciones consumían pop, balada, música grupera, y lo que antes fue la reina de la ranchera comenzó a quedarse relegada en el recuerdo. Las invitaciones a grandes eventos se fueron apagando poco a poco. Primero dejó de aparecer en las transmisiones televisivas de fin de año, luego en los festivales masivos, más tarde en los grandes auditorios. Llegó un momento en que Beatriz Adriana pasó de cantar en escenarios repletos a presentarse en salones modestos, ferias de pueblo y eventos privados,
donde muchas veces la audiencia ni siquiera sabía de quién se trataba. Imagina la crueldad. Una mujer que había sido la heredera de Lola Beltrán, ovacionada por miles, ahora debía sonreír mientras cantaba frente a un puñado de personas distraídas, algunas más interesadas en la comida y la bebida que en su voz. Y aunque su talento seguía intacto, el brillo de los reflectores se había apagado. Sus regalías eran escasas, su música ya no sonaba con la misma fuerza en la radio, y las nuevas estrellas del género habían ocupado el lugar que ella alguna vez conquistó. El contraste era brutal. Mientras Marco Antonio Solís llenaba estadios en Estados Unidos y se convertía en multimillonario, Beatriz Adriana luchaba para mantener su nombre vivo en presentaciones donde, muchas veces, el pago era simbólico. Su destino parecía ser el del olvido, como si su voz poderosa hubiera quedado atrapada en los casetes y vinilos de los 80, condenada a no volver a brillar. La soledad empezó a hacerse su compañera más fiel. Ya no tenía una pareja que la acompañara, ya no contaba con el apoyo de su hijo, y muchos de los amigos del espectáculo se habían distanciado, ocupados en sus propias carreras. Su círculo se redujo a unas pocas personas cercanas y a los recuerdos que, lejos de reconfortarla, la atormentaban. En entrevistas de esos años, cuando alguien le preguntaba por su vida, Beatriz sonreía con dignidad, pero sus palabras estaban cargadas de melancolía. Decía que aún le gustaba cantar, que la música seguía siendo su refugio, pero quienes la conocían sabían la verdad. Cada vez que subía a un escenario, lo hacía más por necesidad que por pasión. La mujer que un día cantaba con fuego en los ojos, ahora lo hacía con lágrimas ocultas. Y es que la soledad no solo era emocional, también era económica. Las regalías que recibía por su música eran mínimas, apenas lo suficiente para sostenerse. Muchas veces se hablaba de que vivía en condiciones modestas, muy lejos de las mansiones y lujos que otros cantantes de su generación habían alcanzado. Su vida cotidiana era sencilla, casi austera, como si el destino le hubiera arrebatado hasta el derecho de disfrutar de lo que un día cosechó. La imagen de Beatriz Adriana en esta etapa es desgarradora. Una mujer que alguna vez deslumbró con vestidos majestuosos, ahora caminando sola, vestida con sencillez, intentando pasar desapercibida en las calles. Una mujer que alguna vez fue portada de revistas, ahora reducida a notas de nostalgia que recordaban lo que fue. Y lo más cruel es que, aunque trataba de seguir luchando, el público parecía haberla olvidado. A diferencia de otros artistas que lograron mantenerse vigentes gracias a la reinvención, Beatriz no encontró la fórmula para adaptarse a los nuevos tiempos. Su estilo, tan arraigado a la ranchera clásica, fue visto por muchos como algo del pasado. Así fue como la reina del escenario terminó abrazada por la soledad. Una soledad que no solo estaba en su casa, sino en su carrera, en sus días, en su alma. Porque al final, después de tanto dolor, Beatriz Adriana se convirtió en un ejemplo cruel de cómo el destino puede llevar a una estrella desde la cima absoluta hasta el olvido más triste. Y lo que más duele de esta historia es que, detrás de esa soledad, aún había una mujer con una voz incomparable, con un corazón que alguna vez amó con locura y con un talento que jamás debió apagarse. Pero la vida, implacable, le mostró que a veces ni la gloria ni el amor son suficientes para salvar a alguien de la soledad. El tiempo pasa, incluso para las estrellas que alguna vez parecieron eternas. Hoy, a las puertas de los 70 años, Beatriz Adriana es apenas una sombra de aquella mujer que un día iluminó escenarios y conquistó multitudes. El paso de los años no ha sido amable con ella, y lo cierto es que su vida actual se ha convertido en un reflejo cruel de todo lo que perdió en el camino. Quienes la han visto en tiempos recientes aseguran que aún conserva la dignidad, la mirada intensa y la voz potente, pero detrás de todo eso hay un cansancio profundo, una especie de resignación.
Ya no es la mujer que deslumbraba con vestidos majestuosos. Ahora es una mujer sencilla, casi invisible, que lucha por mantenerse de pie entre recuerdos que pesan más que cualquier presente. Se dice que vive en una casa modesta, lejos de los lujos y extravagancias de otros artistas de su generación. Nada de mansiones en Miami, ni residencias ostentosas como las de Marco Antonio Solís o Vicente Fernández en su tiempo. Lo suyo es más austero, un espacio tranquilo, alejado de los reflectores, en el que pasa los días rodeada de soledad. Hay quienes afirman que incluso evita salir demasiado, como si quisiera esconderse de un mundo que ya no le devuelve los aplausos que antes le regalaba. Su rutina es simple, casi rutinaria. Algunas mañanas, según vecinos y conocidos, se le ve salir a caminar despacio, como cualquier persona común, sin guardaespaldas ni comitivas. A veces, la gente la reconoce y le pide una foto. Ella accede con una sonrisa discreta, pero en sus ojos siempre hay una melancolía imposible de ocultar. Porque para Beatriz Adriana, esas fotos no son más que recordatorios de lo que fue, un ícono olvidado. Económicamente, la situación tampoco parece ser la mejor. Aunque todavía recibe algunas regalías de sus grabaciones antiguas, no se trata de sumas millonarias. Su presente no tiene nada que ver con el esplendor del pasado. Muchos aseguran que ha tenido que aceptar presentaciones pequeñas en ferias locales o en eventos privados con el único objetivo de sobrevivir, más que por el deseo de volver a brillar. Y lo más doloroso es que, en algunas de esas presentaciones, ha cantado frente a públicos mínimos, donde a veces hay más mesas vacías que personas. La soledad es, quizá, su compañera más fiel. Ya no tiene a la pareja que alguna vez la acompañó, ni al hijo que fue su razón de vivir. Sus amores quedaron atrás, su círculo cercano se redujo, y hoy pasa gran parte de sus días en silencio, rodeada apenas de recuerdos. Algunos cercanos afirman que se refugia en la religión, buscando en la fe un consuelo que la vida le arrebató. Otros aseguran que, en privado, sigue cargando con resentimientos, sobre todo hacia un destino que le dio todo y luego se lo quitó sin piedad. Pero lo más impactante de su vida actual es el contraste. Mientras Marco Antonio Solís, el Buki, llena estadios en Estados Unidos, vive entre lujos y aparece constantemente en los medios como un hombre exitoso y venerado, Beatriz Adriana apenas sobrevive en el anonimato, sin grandes giras ni entrevistas relevantes. Él es multimillonario. Ella, en cambio, vive con lo justo. Él es celebrado como un mito viviente. Ella, como un recuerdo doloroso del pasado. Aún así, Beatriz Adriana sigue teniendo una fortaleza silenciosa. Aunque el tiempo la ha castigado, aunque la vida le arrebató demasiado, todavía hay quienes la buscan, quienes recuerdan su grandeza y quienes la ven como un ejemplo de resistencia. Porque, aunque hoy vive casi olvidada, no se rindió del todo. Continúa con la voz que un día enamoró a México, aunque hoy suene más quebrada, más marcada por el dolor, pero también más auténtica. A los casi 70 años, su vida es triste, sí, pero también revela algo admirable. Ha sobrevivido a todo. Ni el abandono, ni la traición, ni la muerte de su hijo, ni la crueldad del olvido han logrado borrarla por completo. Sigue aquí, de pie, con la frente en alto, aunque por dentro esté rota. La imagen actual de Beatriz Adriana no es la de una diva rodeada de lujos, sino la de una mujer que lleva en la piel y en los ojos la historia de un país entero, la gloria, el amor, la traición, la tragedia y finalmente, la soledad. Un destino que parece injusto, pero que al mismo tiempo la ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la vida. Hay amores que se olvidan con el tiempo, que se diluyen como agua entre las manos, y hay otros que se convierten en cicatrices imposibles de borrar. Para Beatriz Adriana, el nombre de Marco Antonio Solís el Buki nunca fue solo el de un antiguo amor, sino el de un fantasma eterno que marcó su vida personal y profesional. Aunque han pasado décadas desde aquella relación tormentosa,
La sombra de El Buki sigue persiguiéndola como una marca que no se desvanece. En cada entrevista, en cada programa al que era invitada, surgía inevitablemente la pregunta que la incomodaba. ¿Qué piensa de Marco Antonio Solís? ¿Lo ha perdonado? ¿Aún lo recuerda? No importaba lo que intentara promocionar. Un disco nuevo, una gira, una presentación. El tema siempre volvía a él. La herida se reabría una y otra vez. Beatriz podía hablar de su carrera, de sus tragedias, de su vida actual, pero bastaba con que mencionaran el nombre de Marco Antonio para que todo volviera a girar en torno a aquel romance. Era como si su propia historia no pudiera contarse sin incluir la de él. Era imposible escapar de ese vínculo, incluso cuando ya no existía. Lo más cruel era el contraste. Mientras él seguía escalando, alcanzando cimas que lo llevaron a ser un ídolo internacional, ella se consumía en la tristeza y en el olvido. El Buki se convirtió en un mito viviente, y Beatriz en el recuerdo de la mujer que lo amó y que fue dejada atrás. Esa diferencia la acompañó durante toda su vida, y de alguna manera la convirtió en la eterna comparsa de una historia donde él brillaba y ella se apagaba. Incluso en sus canciones, Beatriz parecía invocar esa herida. Cada tema de desamor que interpretaba, cada ranchera desgarrada, parecía dirigida a un hombre que ya no estaba. Sus ojos se humedecían en los escenarios, y el público percibía que detrás de las letras había un destinatario concreto: Marco Antonio Solís. La gente no lo decía abiertamente, pero lo sabía. Él era el fantasma detrás de su voz. Años después de la ruptura, cuando el Buki ya era un artista consolidado, casado y con una nueva familia, la prensa seguía buscando la reacción de Beatriz. ¿Qué siente al verlo triunfar?, le preguntaban. Ella respondía con diplomacia, pero en su mirada se reflejaba otra cosa, una mezcla de orgullo, resentimiento y dolor, porque, en el fondo, sabía que mientras él viajaba por el mundo como una leyenda, ella luchaba por mantenerse en pie.